noches. El tema del cual les voy a hablar es el de inteligencia artificial y robótica aplicadas a la medicina. Mi nombre es Sergio Toro, soy ingeniero biomédico de primera profesión e ingeniero electrónico de segunda profesión. Tengo una maestría y doctorado en computación. Tuve el privilegio de trabajar dentro del campo médico en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, en sistemas informáticos e innovación tecnológica. Actualmente radico en la ciudad de La Paz. Trabajo en el desarrollo de sistemas informáticos y en el campo educativo. Anteriormente me he desempeñado laboralmente en varios países de Centro y Sudamérica, así como en países del África. Si vemos la evolución de la tecnología aplicadas a la medicina, nos podemos remontar al bisturí, la jeringa, los equipos de rayos X, el ecógrafo, la resonancia, las tomografías, etcétera, que hacen que la medicina esté muy apoyada en la medicina. La epidemia del COVID puso en evidencia que la medicina marchaba a un paso muy lento en lo que se refiere a la evolución tecnológica y que ésta debía evolucionar. Es así que la teleconsulta mostró su primer paso hacia una evolución que se hizo evidente a partir del año 2020, cuando sufrimos de la gran pandemia, donde las computadoras fueron las grandes protagonistas en ese pasado y lo seguirán siendo en el futuro, pues se han aplicado programas especialmente basados en la inteligencia artificial, que está destinada a ser el protagonista del futuro, donde existen varios protagonistas: robots automáticos, programas, empresas, en fin, diferentes protagonistas, que hacen que la inteligencia artificial tenga diferentes definiciones. Una de las que más se apega, a mi opinión personal, es la de la Comisión Europea, que menciona que la inteligencia artificial son sistemas diseñados para realizar tareas específicas, como el reconocimiento e identificación de la voz, imágenes, objetos o la traducción de idiomas. Son sistemas que requieren ser programados para realizar una tarea determinada y puede estar diseñada para tener una amplia gama de habilidades, entre comillas, cognitivas y capacidades de aprendizaje autómata. Son sistemas que pueden realizar múltiples tareas, que aprenden de forma autómata, a la medida en que interactúan con un entorno, por lo que dentro de su programación existen las denominadas redes neuronales, que pueden simular la capacidad de razonar y de planificar en un amplio espectro de situaciones a las cuales se enfrentan. La inteligencia artificial aplicada a la medicina hace que se estudie para agilizar grandes cantidades o para analizar grandes cantidades de datos o encontrar patrones que podrían llevar a nuevos descubrimientos médicos o a formas de mejorar los diagnósticos individuales. Y aquí una de sus principales características es la de realizar servicios de búsqueda y comparación de diferentes objetos, como por ejemplo imágenes, textos en varios idiomas, que ayudan a las personas, en este caso a los médicos, a encontrar la información a la medida de sus requerimientos mediante una existencia relevante. Es así que nos ponemos a analizar qué es el diagnóstico médico. El diagnóstico médico es un procedimiento ordenado y sistemático que permite conocer o establecer de manera más clara posible una circunstancia a partir de una observación y el relevamiento de esa situación con datos e información concreta previamente estudiados. Ojo que voy a repetir mucho la palabra información y datos, pues es la que da pie a que exista la inteligencia artificial. Es también un proceso en el cual se identifica algo irregular, una enfermedad, una patología, una afección, una lesión, que por sus signos o síntomas, como dato, imagen, señal u otra, pueden ayudar a realizar un diagnóstico. Se pueden utilizar antecedentes de salud o realizar exámenes físicos y pruebas almacenados como datos, como el análisis de la toma de pruebas, por ejemplo, el análisis de sangre, o la obtención de señales, por ejemplo, electrocardiograma, electroencefalograma u otras señales, electromiograma, o también imágenes, por ejemplo, rayos X, tomografías axiales, resonancias magnéticas u otro tipo de imágenes que nos ayuden a relacionar lo que estamos observando con imágenes previamente existentes.
El diagnóstico médico conlleva a una evaluación y valoración de acciones en relación a lo que se está observando. Este proceso da lugar en una etapa a la que se realiza en dos partes. En la primera se establece una presunción, sospecha o hipótesis de la existencia de algo irregular, una enfermedad o patología, a partir del relacionamiento de información y datos basada en el conocimiento de situaciones documentadas o experimentadas previamente o experiencias previas. La segunda se dirige al seguimiento de esa sospecha y a verificar si ésta corresponde a una realidad basada en reacciones esperadas, previamente documentadas o experimentadas. Los grandes problemas que actualmente están en el entorno médico y que requieren soluciones se refiere principalmente a que el crecimiento de la población que envejece no crece en las mismas dimensiones en la que crecen los médicos especialistas. Y es así que los médicos especialistas no requieren de datos o de un apoyo complementario. A eso le podemos sumar que la alimentación chatarra, por todo el bombardeo publicitario que existe, hace que la alimentación saludable disminuya en cantidad. A estos le podemos sumar que para las administraciones gubernamentales la tecnología y la medicina relacionada entre sí representan gastos y no así inversiones. Es por eso que ponen muy poco empeño en generar un avance en este campo. Los dilemas o temores infundados se basan en lo que estoy aquí escribiendo. Uno de los temores es que los doctores sienten que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial va a cobrar vida propia, ¿cuán fiable va a ser el diagnóstico de la inteligencia artificial? Como si la inteligencia artificial lo fuera todo. Si la inteligencia artificial se equivoca, ¿quién va a ser el responsable? ¿Qué pasará si se producen ataques cibernéticos? ¿La información del paciente estará segura? Estamos hablando si la inteligencia artificial tuviera vida propia, y no es así. Las ventajas y posibilidades de la inteligencia artificial se basan en datos de un paciente que pueden ser comparados con miles de millones de patrones alrededor del mundo, generando un diagnóstico más preciso, rápido y certero, pues estamos relacionando. O un plan del tratamiento individual que puede ser generado en base a casos de éxito alrededor del mundo o a casos previamente experimentados ante situaciones similares. Gracias a la inteligencia artificial se pueden prevenir enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, la malaria, cáncer o desarrollar enzimas que ayuden a descomponer contaminantes gracias al análisis de las proteínas y cómo estas cómo pueden existir nuevas proteínas que pueden ayudar a la espiral de vida. Se pueden crear gemelos digitales en los cuales pueden simularse operaciones, tratamientos, efectos de medicamentos, efectos secundarios, como pudo haberse hecho con el COVID-19. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago lo otro? Entonces es así como la inteligencia artificial nos puede coadyuvar. Estamos hablando de que en la telemedicina asistida por inteligencia artificial, mediante el uso de chatbots. ¿Qué son chatbots? Robots previamente programados para respuestas existentes. ¿Qué hacer si esto? Por ejemplo, todas las líneas aéreas ya tienen chatbots automáticos. ¿Qué pasa si cancelo mi pasaje? Entonces las respuestas obvias son tal cual o tal. Donde los médicos y el monitoreo remoto mediante relojes smart, celulares u otros medios hacen que el médico pueda estar haciendo una consulta rápida y previa. También existen los exoesqueletos o prótesis implantadas, que básicamente están programados en base al comportamiento de las extremidades, dando la naturalidad a los movimientos robóticos y previniendo futuras lesiones o ayudando ante la existencia de una lesión previamente existente. Los primeros robots que han participado más bien en cirugías, son los robots apoyados por inteligencia artificial, que asisten a los médicos en procedimientos que requieren gran precisión,
Por ejemplo, si se requiere hacer un corte de una longitud, de una dimensión y de una profundidad específica, el médico simplemente da la orden, la preprograma y ese, entre comillas, robot quirúrgico lo que hace el corte de lo que fue previamente programado. También existen los simuladores para la formación de médicos, basados en realidad virtual, en inteligencia artificial, que recrean situaciones muy complejas en entornos seguros y obviamente controlados, donde el médico en formación actúa ante esas situaciones. Sin embargo, podemos ver que existen una serie de peligros que se asocian a la inteligencia artificial o dudas posiblemente que se asocian a la inteligencia artificial. Por ejemplo, que la información del paciente sea expuesta. Esto podría ser una duda que puede existir para algún médico. Eso no puede ser posible. Que la inteligencia artificial no esté debidamente respaldada por la información representativa en calidad y en cantidad y experiencia para evitar errores. Que no se tengan los medios alternativos que generen una dependencia total en la tecnología y en sus medios. Por ejemplo, el reciente caso del puente de Baltimore, donde se dependía tan intrínsecamente de la tecnología, hizo que un barco no pueda ser reprogramado y chocó contra el puente, generando una de las desgracias del último tiempo, quizás más notorias. Es así que, a manera de conclusión, podemos decir que la inteligencia artificial llegó para convertirse en un aliado que empodera al médico, agilizando y optimizando su trabajo. Está claro que la inteligencia artificial nunca podrá sustituir la calidad humana de quien nació para salvar vidas. Mi nombre es Sergio Toro y espero que les haya gustado la presente exposición. Gracias. Avances tecnológicos en cirugía. Nos abocaremos a estudiar, dentro de los avances tecnológicos en la historia de la cirugía, 3 etapas importantes: el pasado, en el presente y en el futuro. Para mirar al futuro debemos ver el pasado. Es así que investigaremos 3 periodos dentro de lo que viene a ser la historia de la cirugía: el periodo medieval, la era moderna y el siglo de los cuestionamientos. En este primer periodo, donde se encontraba la parte histórica de la cirugía, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XV, solamente se realizaba el tratamiento en forma empírica de algunas patologías, sin una base científica, ¿ya? Y esto, como primera referencia, tenemos a Hipócrates, otros 470 años antes de Cristo, con sus aforismos hipocráticos, y en su libro Leyes Máximas en Medicina, donde decía que si tuvieses una extremidad negra, intentar cortar el miembro afectado salvaría la vida del paciente. Posteriormente, en 1493, pues fue una época bastante peculiar, puesto de que empezó a conocerse como profesión al cirujano barbero. Estos tenían un oficio de drenar también abscesos, de hacer examinaciones, retirar piezas dentarias, hacer algunas amputaciones, y no solamente se encargaban de la parte estética, sino también de la salud, pero obviamente sin un sustento científico adecuado. Ya en 1540, Guy de Chaillac, en su libro Cirugía Magna, pues ya empezó a ordenar un poco mejor la parte del tratamiento de estas patologías, de acuerdo a la anatomía, clasificó las heridas y contusiones, y además realizó una clasificación de patología quirúrgica. En el siglo ya XIX no solamente se habló de tratamiento, sino que ya empezaron a investigar el diagnóstico, el por qué se realizaban este tipo de tratamientos. Y es así que en 1867 Ambrosio Paré fue uno de los primeros en determinar que si se va a amputar una pierna o un brazo, primero tienen que ligarse las arterias y venas y posteriormente realizar la amputación para evitar exsanguinaciones o muerte por hemorragia. Asimismo, uno de los más representativos de este siglo fue Theodor Wilrod, donde realizó varias cirugías con un control técnico del dolor, un control de la hemorragia y además de la infección
siendo posible realizar varias cirugías a nivel de la cavidad abdominal. Posteriormente, Alejandro Posadas, en 1899, juntamente con el doctor Viale, el doctor Roger Tagliata y además el enfermero Vázquez, un 27 de octubre realizaron la primera cirugía torácica por un quiste hidatídico, sin los materiales de bioseguridad, sin guantes, sin antiparras, sin barbijo, y solamente se basaban en la clínica. Realizaron con éxito esta cirugía de resección del quiste hidatídico, adelantándose 25 años al inicio de la cirugía torácica. Ya en el siglo XX, pues vemos de que no solamente era el diagnóstico y tratamiento, sino que les importó ya hacer un seguimiento a los pacientes que realizaban este tipo de tratamientos, y fue el inicio de la cirugía mínimamente invasiva gracias a George Kelvin, quien por medio de un cistoscopio de Niepce realizó la celioscopía en un perro en Hamburgo, pues terminándose el inicio de la era laparoscópica. 9 años más tarde, Hans Christian Jakob realizó la primera toracoscopía con el cistoscopio mencionado anteriormente en un paciente con tuberculosis, observándose varias adherencias intratorácicas. Asimismo, en 1919 se inició la microcirugía gracias a Karl Neylen, quien, utilizando lupas o microscopio, empezó a realizar anastomosis microquirúrgicas, siendo un inicio importante para esta época, lo cual determinó que en 1935 Alexis Carrel realizara el primer trasplante renal gracias a su teoría de la reparación vascular en forma adecuada utilizando la triangulación. Esta teoría le hizo ganar el premio Nobel en 1912, ¿no?, realizándose en forma exitosa el primer trasplante renal. Acá obviamente estaba pues cooperado por la llegada del electrobisturí, el uso de antibióticos, ¿ya?, y empezaron a aparecer las primeras unidades de terapia intensiva. En 1953, John Gibbon utilizó la primera máquina de circulación extracorpórea gracias a IBM, y con Christian Barnard pues realizaron el primer trasplante cardíaco con éxito. En el siglo XX vemos de que esta cirugía mínimamente invasiva sigue creciendo, y es así que el ginecólogo Thursen realiza la primera apendicectomía laparoscópica en Kiel, Alemania. Además de eso, fueron los precursores de lo que viene a ser la simulación de la cirugía laparoscópica utilizando cajas. Posteriormente, en Bubingen, Alemania, se realizó la primera colecectomía laparoscópica gracias a Eric Muhe. Él creó su propia celioscopio, en realidad lo llamó el galloscopio, para poder realizar su primera colecistectomía laparoscópica. Un año más tarde, Philippe Mouret, también en Lyon, Francia, realizó la cirugía laparoscópica en vesícula, y además fue el que empezó a utilizar nuevas tácticas técnicas quirúrgicas en lo que viene a ser otro tipo de patologías en cirugía laparoscópica. Y es así que la frase popularizada y atribuida a Guy de Chaillac, donde decía "a grandes incisiones, grandes cirujanos", ya fue abolida en esta época, puesto que se prefería realizar pequeñas incisiones, no abordar en forma menos traumática la cavidad abdominal y torácica, y resolver con esas pequeñas incisiones grandes cirugías. Desde el 1990 al 2000, la laparoscopía creció en forma rápida, a la mano de la tecnología, y empezaron a realizarse otro tipo de procedimientos quirúrgicos, ¿ya?, tomando aproximadamente un 85% de la actividad quirúrgica, que es obviamente por la cirugía laparoscópica, por puertos mínimamente invasivos. Aparecen nuevas técnicas y nuevas tácticas, como ser la cirugía percutánea, que con punciones y catéteres específicos se podían realizar drenajes, ya sea ecodirigidos o radiodirigidos,
de abscesos o colecciones. No solamente a la cavidad abdominal, sino también los accesos vasculares para poder colocar, en este caso, filtros o stents por vía percutánea. Entonces acá se observa cómo por vía femoral se coloca un filtro de vena cava para evitar una tromboembolia pulmonar. Asimismo, en 1995 apareció una nueva técnica que es el clamp, que se utilizaba para cirugías grandes, donde se colocaba un alexis, que están viendo ustedes en la imagen, y por este se introducía la mano como para ayudar también en forma paralela a la laparoscopía cuando se tratase de algunas patologías muy sangrantes. Asimismo, en 1996 se inició el único puerto, ¿ya? El sling, con una única incisión, y se introducían varios instrumentos y se realizaba obviamente la cirugía programada, que puede haber sido apéndice, vesícula o vaso, etc. Entonces se van disminuyendo el número de ingreso de puertos y obviamente la recuperación del paciente es más rápida. Asimismo, Guillermo Domínguez también ideó en 1997 la técnica llamada Imon Lab, es decir, con imanes tratar de realizar la sujeción de los órganos sin incisiones y de esa manera facilitar el posoperatorio más rápido. En el siglo XXI ya no solamente era el diagnóstico, la herramienta, el tratamiento personalizado y el seguimiento, sino que aquí ya fue un inicio de la cirugía guiada por imagen, además de los quirófanos híbridos, de la realidad virtual aumentada y de la inteligencia artificial. En el año 2000, la empresa Surgical Intuitive pues lanzó al comercio el primer robot quirúrgico Da Vinci Surgical System, que fue el primer robot aprobado por la FDA, realizándose varias cirugías abdominales y torácicas. Se colocó el nombre de Da Vinci en homenaje a Leonardo da Vinci, quien construyó el primer robot. Posteriormente, en Francia, Jacques Marescaux realizó la primera cirugía robótica por telecirugía transatlántica. Fue una de las primeras cirugías en las cuales se utilizó gran indumentaria robótica y juntamente con Philippe Green, que fue el que mejoró el sistema de telepresencia quirúrgica, pues hizo crecer al sistema robótico, y vemos acá cómo él explica la triangulación de la cámara y los brazos operativos para el trabajo dentro del abdomen, además de que la consola o el esclavo que se llama, que está cerca con el cirujano, pues se puede realizar cirugías mucho más precisas con movimientos más sencillos, utilizando inclusive los pies para poder realizar las cirugías. Inclusive se puede eliminar el temblor del cirujano. Es así que se realizó la primera cirugía transatlántica desde Nueva York a Francia, específicamente a Estrasburgo, una cirugía que duró 45 minutos, una colecistectomía robótica. Aparecieron otras técnicas quirúrgicas como CERNOTS, que es el Natural Orifice Transluminal Endoscope Surgery, que es una cirugía ya sea por robot o laparoscópica por orificios naturales, ¿no? Acá se realizó la primera cirugía de NOTS en Estrasburgo, en Francia, denominándose Operación Anubis. Esta cirugía pues se la realiza por orificios naturales como ser transvesical, transvaginal, transumbilical o transgástrico. Ahí vemos por delante el útero, en medio el trócar, ¿ya? Y por detrás el recto. Asimismo, se empezaron a presentar los quirófanos híbridos gracias a una empresa que es Getinge, donde proveyó a los quirófanos gran indumentaria, sistema de diagnóstico por imagen, ¿ya? Estos quirófanos se los denominó quirófanos inteligentes, que posteriormente se cambiaron de nombre a quirófanos híbridos,
Las primeras fueron las que utilizaban la parte vascular, Vascular Interventional Advanced Surgery, y también el Advanced por imágenes guiadas para cirugía, que fueron los primeros quirófanos inteligentes o híbridos con un arsenal de equipo bastante bien dotado. Y vemos un quirófano inteligente, antes llamado inteligente, hoy en día el llamado híbrido, donde podemos tener microscopio, robot, laparoscopía, resonancia magnética, un arco en C, un angiotomógrafo, para poder determinar el tratamiento, el seguimiento y el resultado en forma inmediata. Asimismo, apareció la realidad virtual aumentada en el 2007, donde la cirugía pues tenía un campo innovador que revolucionó a la parte quirúrgica a través de avances tecnológicos, introduciendo herramientas que permitan a los cirujanos observar en tiempo real los órganos blancos a ser operados, y no solamente eso, sino también de forma adicional durante la cirugía y sin interrumpir el flujo del procedimiento, tener datos de los signos vitales del paciente. Ahí vemos el primer lente, que está dado por Microsoft, que es el HoloLens. Este HoloLens en realidad es el que va a tener una información visual aumentada hacia lo que es el cirujano. Estas gafas van a mostrar órganos en 3 dimensiones, proporcionando datos vitales y virtuales en tiempo real. Posteriormente también se introdujo la inteligencia artificial aplicada a la cirugía, que obviamente ha transformado significativamente las operaciones quirúrgicas en diversas formas, mediante la incorporación de algoritmos, aprendizaje profundo de redes neuronales, además de que estas máquinas pueden predecir o detectar errores o anomalías, guiando nuevamente al cirujano, cambiando las estrategias y las tácticas quirúrgicas. La inteligencia artificial está revolucionando la cirugía al mejorar la precisión, la seguridad y la personalización de los procedimientos. Acá vemos un Da Vinci del futuro monopuerto, donde tiene el ingreso de 4 canales, 2 de trabajo, 1 de separación y una cámara con un manejo sencillo tanto de manos como de pies, ¿ya? Pero es abordado por un solo puerto. Se pueden hacer cirugías mínimamente invasivas con una seguridad y precisión bastante importante, sin dañar a los tejidos aledaños y eliminando muchas veces el temblor del cirujano. Asimismo, podemos decir de que la cirugía del presente y del futuro pues están en base a 4 pilares fundamentales. Un primer pilar, donde se encontraba la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía percutánea, pues personalizando la misma para cada paciente y utilizando además la cirugía robótica, los nanorobots y el sistema de navegación para la solución de algunas patologías. Otro pilar importante es la realidad virtual aumentada, mejorando la visión de los órganos en blanco, la calidad alta de imágenes y además la inteligencia artificial, denominándose a todo esto la cirugía guiada por imagen. En conclusión, la incorporación de los robots en cirugía ha traído consigo numerosos beneficios que han revolucionado el campo médico. En sí, la precisión. ¿Por qué la precisión? Puesto que están diseñados con movimientos exactos, precisos, lo cual permite al cirujano realizar procedimientos mínimamente invasivos, pero con una posibilidad de tener menos error y minimizar los riesgos de daño a otros tejidos. La visualización mejorada con sistemas de 3D, mejorar la invasividad. Esto obviamente hace de que
la recuperación del paciente sea rápida, disminuyendo las complicaciones postoperatorias, el tiempo de recuperación más rápido, ¿ya? Menos dolor, menos molestias y además una pérdida de sangre mínima, puesto de que estos robots avanzados se encuentran con técnicas de sellado de vasos sanguíneos, reduciendo la pérdida de sangre durante la operación. La inteligencia artificial no nos va a servir para hacer que la medicina sea más automática y menos humana, sino todo lo contrario. Tenemos que conseguir que todas estas herramientas nos ayuden a empatizar mejor con los pacientes y a tener más tiempo con los pacientes. Los médicos somos imprescindibles para el desarrollo de esta tecnología juntamente con los ingenieros. La inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos, pero los médicos que utilicen inteligencia artificial sustituirán a los que no lo hagan. Es así que la academia pues ya tiene que tener un espacio en el tratamiento en base a lo que viene a ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Asimismo, las tareas repetitivas se van a ir en forma automática y esto hace de que va a minorizar el tiempo en tareas comunes, dándonos más tiempo para pasar con el paciente, personalizando la misma y tratando de tener una mejor relación médico-paciente. Este es el material en el cual me he basado para poder realizar un resumen de este tema y nos despedimos con el robot Kepler. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos de la tecnología médica en el área clínica, es decir, en la parte clínica de la medicina, y nos preguntamos desde el inicio hacia dónde vamos en lo concerniente hacia la tecnología. Hace unos años atrás quizás el escenario que estamos viviendo ahora era impensable y hoy en realidad nos imaginamos qué de nuevo nos depara el futuro. Luego nos preguntaríamos a qué le llamamos futuro, porque cada día, cada minuto y cada tiempo se genera nuevo conocimiento, se genera nueva tecnología y ya no debemos esperar años para ver cambios. De entrada, claro que no existe ningún conflicto de interés con el tema relacionado y con el tema presentado en este momento. Recordemos nuevamente qué es la tecnología, que es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, en este momento hablando de la medicina, es decir, lo aplicado o lo concerniente al área médica. Y esto es importante tenerlo presente porque muchas veces hablamos de tecnología y hacemos como ejemplo o en realidad como si solo nos refiriéramos a equipamiento o a dispositivos, y en realidad tecnología habla también del conocimiento y su aplicación. Comencemos a dimensionar o ver desde diferentes aspectos, de diferentes puntos de vista a la aplicación de la tecnología médica. Partamos desde lo más sencillo, que es el equipamiento, y arrancamos preguntándonos si tenemos la suficiente implementación tecnológica que nos permite en nuestro medio el ejercicio adecuado de la profesión. Y yo pienso que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque disponemos de mayor tecnología de la que en realidad pensamos. Y esto nos lleva a que no hagamos un uso adecuado de lo que disponemos, porque partimos de esta primera premisa de pensar de que no tenemos suficiente equipamiento médico. Tenemos en nuestro medio equipos de última generación, tanto en hospitales públicos de seguridad social, así como de la parte privada, y accedemos a materiales de nueva generación antes que en países vecinos. Me ha tocado en muchas oportunidades ir a participar de charlas en países vecinos y contando nuestras experiencias en uso de equipamiento, en uso de prótesis, en uso de dispositivos que tenemos y que usamos en nuestro día a día y que ellos aún no tenían en ese momento y que estaban prontos a recién llegar para su uso. Es por eso que en realidad el uso de la tecnología o la disposición o la accesibilidad a la tecnología en nuestro medio, ¿no? Es más un tema de conocer lo que tenemos para poder utilizarlo
ya que muchas veces pensamos, no solo en la parte médica, sino también como pacientes, que no disponemos de tecnología como en países vecinos, o si hablamos dentro de nuestro territorio nacional, en nuestra ciudad como en ciudades vecinas, ¿no? Tenemos equipamiento, fíjense, en nuestro medio tenemos tomógrafos de última generación, tenemos angiógrafos de última generación, equipos de electrofisiología, procedimientos que se hacen en hospitales públicos que antes no se realizaban, ¿no? Y en líneas generales esto ha tenido una evolución a nivel mundial en la medicina en general, pero lo voy a dirigir un poquito al área de la cardiología o al área cardiovascular. Y vemos cómo desde el 77 ya Grütze nos introducía a este apasionante mundo de la angioplastia, y esto no se detuvo en el territorio cardiovascular, y tenemos, miren, en estos libros hasta el 2016 que se hablaban de los marcapasos sin cable, ¿no? Y esto no se detiene, ¿no? Tenemos avance en el 2018, 2021, 2024, porque recuerden que hablamos de tecnología y no solo hablamos de equipamiento. El inicio de lo que es el cateterismo era el inicio con esta cateterización de un caballo, y que posteriormente Andreas Grütze nos mostraba que podíamos tratar de manera endovascular obstrucciones coronarias, y tenía su primer curso, ¿no?, en 1982, como después de un procedimiento de angioplastia, ¿no?, el paciente saluda al público, que eran los colegas, aprendían mirando, ¿no? Miren todos los futuros cardiólogos intervencionistas, ¿no? Y eran los primeros pasos de la cardiología intervencionista. Y si ustedes se fijan, al inicio la imagen no era de gran calidad. Hoy tenemos imágenes de gran calidad. Esta es una angioplastia realizada en mi centro, donde podemos ver la diferencia en cuanto a la calidad de imagen, y se ve el stent colocado. Entonces al inicio se trabajaba con estos arcos en C en forma de tubo, y hoy incluso se habla de la tecnología robótica. No tenemos el ejemplo de este Corindus, donde brinda la posibilidad de proteger también al cardiólogo intervencionista de la radiación y mejorar la precisión del procedimiento. Pero no se detiene, o no se limita, solo a la cardiología intervencionista. Miren el avance en la ecocardiografía, en la cual nosotros podemos utilizar, o los ecocardiografistas nos permiten ver imágenes en 3 y 4 dimensiones en esta reconstrucción de una válvula mitral, en la cual la podemos ver muy nítidamente, tanto cerrada como durante su apertura. Y lo mismo nos permite evaluar prótesis valvulares, en las cuales nosotros podemos ver una válvula protésica abierta, una válvula protésica cerrada, incluso las suturas metálicas, ¿no? Fíjense, la tomografía también tiene un avance tecnológico. Un tomógrafo de 16 cortes nos permitía ver una coronaria de esa forma. Yo les digo, esa es una coronaria derecha, y se torna casi en un acto de fe, y ustedes me tendrían que creer que sí, realmente lo es. El tomógrafo de 32 cortes ya nos permite visualizar de mejor manera si lo es o no, y de 64 cortes en adelante ya no tengo que utilizar demasiado la imaginación, porque voy a ver de manera nítida lo que es la coronaria, el calcio y sus ramas, ¿no? Y es así como con los nuevos tomógrafos de última generación podemos hacer reconstrucciones maravillosas. En este caso simplemente a manera de ejemplo de las coronarias, pero esto pasa en todo el territorio vascular y no vascular, ¿no? Lo mismo con el resonador. El resonador nos brinda información que quizás la tomografía no nos permite evaluar, ¿no? Recuerden que es el gold estándar para evaluar lo que es el músculo cardíaco. Y fíjense cómo en este corazoncito, en este músculo cardíaco, en este ventrículo, nos permite no solo ver el área necrótica, el área cicatrizal, sino que también nos permite identificar un área potencialmente en riesgo por de isquemia, y de que avance esto hacia necrosis, y también nos permite evaluar el territorio que tiene obstrucción microvascular, un tema en el cual se hace mucho énfasis en los últimos años. La medicina nuclear también nos permite, en su desarrollo tecnológico, obtener información en cuanto a la perfusión miocárdica, ¿no? Hablando esto del corazón, pero también nos sirve para evaluar diferentes estructuras del cuerpo humano, ¿no? Y podemos acceder a ella a través de la cámara gamma o a través del uso de espejo. Eso en cuanto al equipamiento o a los equipos médicos, pero también hay un avance tecnológico en cuanto a los dispositivos. Y en cuanto a los dispositivos, tenemos una gama de dispositivos, ¿no? A la izquierda de ustedes pueden ver una válvula protésica endovascular, pueden ver abajo un marcapaso o el generador de un marcapaso, pueden ver un poquito más hacia el centro un stent, ¿no? Y los stent han avanzado también en cuanto a su tecnología.
Podemos ver quizás en uno de los inicios, que era el catéter de Swan-Ganz, ahí en el medio y hacia arriba. Abajo podemos ver dispositivos para tratar la hipertensión arterial refractaria al tratamiento, ¿no? Y arriba a la derecha de ustedes podemos ver dispositivos de ultrasonido como el ECOS, que nos permite tratar tromboembolismos pulmonares, trombosis venosas, trombosis arterial. Pero también podemos mejorar el acceso a la imagen intracoronaria sin acceder literalmente o de manera quirúrgica a este territorio vascular. Tenemos a la izquierda de ustedes el uso de la ultrasonografía con el IBUS, que nos permite ver una coronaria desplegada y donde nos permite visualizar incluso el territorio donde hay un territorio estenótico, un territorio cálcico, y esto a través del uso de la ultrasonografía de manera endovascular. Y a la derecha ustedes podemos observar la tomografía de coherencia óptica, en la cual nos permite a través de imágenes tomográficas tener cortes de las coronarias que nos permiten visualizar el endotelio y la región subendotelial de manera muy nítida. Esto nos ayuda a caracterizar las placas, pero también ambos dos nos van a ser muy útiles a la hora de evaluar el resultado de la angioplastia, el posicionamiento y la adecuada posición del stent, que nos va a permitir reducir a la larga el riesgo de restenosis o trombosis del arteria. Pero también podemos hacer estudios fisiológicos, evaluar las presiones previas a la obstrucción, posterior a la estenosis, y sacar esto del error del ojo humano, ya que de manera objetiva, haciendo uso de la fisiología a través de esta medición de presiones y su diferencia de presiones, nos va a permitir evaluar la necesidad o no de colocar un stent. Y esto ha sido muy útil porque nos ha demostrado que a lo largo del tiempo lo que muchas veces pensábamos que lo veníamos haciendo bien, pero en realidad no lo veníamos haciendo bien. No, esto previamente el uso del IBUS nos permitió evidenciar que los stents no quedaban del todo bien aposicionados, pero el uso de la fisiología a través del FFAR nos permitió identificar lesiones que el ojo humano nos decía que requerían tratamiento, pero que la objetivación de esto a través del estudio fisiológico nos decían que no era necesario. Y esto hizo que se coloquen mucho menos stent de los que se colocaban antes, porque había un sesgo a la hora de visualizar las imágenes o a la hora de decidir o dejar esta decisión tan solo en el ojo del intervencionista. Entonces, estos dispositivos nos han permitido tratar lesiones con balones, con stent, y estos han evolucionado también a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos balones semicomplacientes, balones no complacientes, balones con droga, y los stent también evolucionaron de primera, segunda, tercera, cuarta generación, stent bioabsorbibles, ¿no? Entonces este avance tecnológico no se detiene. Lo mismo en el tratamiento de las válvulas, ¿no? Fíjense, en este caso una estenosis mitral que a través de una valvuloplastia con balón nos permite tener resultados favorables. Y esto no se detiene acá. Tenemos a futuro nuevas formas e innovadoras formas de tratar la obstrucción por trombos, ¿no? Pero también miren cómo nos permite manejar los órganos para pacientes que van a ser receptores en este caso de un corazón, el cual se va a trasladar a un latiendo, lo cual ayuda a preservar el órgano. En cuanto a las válvulas, dijimos que la TAVI es el mayor exponente. Tenemos infinidad de prótesis. Lamentablemente hace pocas semanas falleció el inventor de esta técnica, que era Alain Crivier, pero que dejó este legado. Y este legado permitió también tratar de manera endovascular otras válvulas, como es la válvula mitral, en el caso de la insuficiencia mitral, que se vienen ahora tratamientos de la válvula tricúspide, de la válvula pulmonar. Pero fíjense este ejemplo o recordar el caso de Albert Einstein, en el cual su cirujano, cuando estaba interviniéndolo, se encontró con un aneurisma de aorta roto y contenido, y que en este caso lo único que se le ocurrió fue, como dice en el texto, envolver este aneurisma en un papel celofán, y esto le permitió a Albert Einstein vivir 7 años más. Y hoy tenemos endoprótesis de todas las formas o modelos, como uno diría, que nos van a permitir tratar de manera adecuada a los aneurismas. ¿Esto qué finalidad tiene? Mejorar la decisión clínica. Y en la decisión clínica es aplicar el conocimiento. Ahí estoy yo punzando una arteria radial,
punzando una arteria femoral, pasamos a mejorar el abordaje de los pacientes. Ahí tenemos un TAVI en el cual participaban 15, 16 personas, al TAVI actual, que es un TAVI minimalista. Y esto es a través de la recopilación de la información, y esto nos permite o nos facilita acceder a esta información y hasta decisión clínica, el uso del Big Data, por ejemplo. Y lo que hoy se viene hablando, o hace pocos meses y hace pocos años se viene hablando con mucho énfasis, el uso de la inteligencia artificial para poder tomar las mejores decisiones clínicas en beneficio del paciente. Y volvemos a ese punto, cuando juntamos los tres escenarios, quien tiene que estar al medio de todo es el paciente, porque el beneficiado tiene que ser el paciente. Y estas decisiones o la aplicación de esta tecnología en general en beneficio del paciente se lo logra a través de equipos multidisciplinarios o equipos o denominados teams, ¿no? Aquí tengo simplemente dos ejemplos: un vascular team en el cual participan diferentes profesionales, pero también se obtiene la información desde diferentes aspectos, y lo mismo en lo que es el Heart Team, que nació con lo que es el uso de la TAVI o la aplicación de la TAVI. Y para cumplir con los tiempos y a manera de conclusión, les puedo decir que el continuo avance del conocimiento médico permite un desarrollo permanente de la tecnología. Esta nueva tecnología debe tener como finalidad un beneficio en nuestros pacientes y en la salud de la sociedad en general. Y la evolución o la velocidad de la evolución de la tecnología, desde mi perspectiva, ha superado por mucho la velocidad de la evolución del hombre, por lo que es importante hacer énfasis en los aspectos éticos de su uso y de su aplicación, y debería ser quizás un próximo seminario a tomar en cuenta. Desde ya agradecido por el tiempo para escucharme, y quedo atento a cualquier pregunta que se presente. Gracias.